Muy buenos días, le damos inicio a la conferencia web del curso Salud Penitenciario. Vamos a mirar la presentación de esta unidad y como siempre los invito a que revisen los anuncios donde les estoy explicando paso a paso las actividades que deben realizar. Nos vamos entonces al panel de herramientas, nos vamos al link que dice contenido de curso, carpeta proyecto, y nos vamos a la carpeta que dice guía de aprendizaje y nos dirigimos al componente formativo número 3, donde vamos a estar hablando temas relacionados sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante que tengamos en cuenta esta temática. Nos vamos a centrar en la parte de protección directamente del trabajador, ya que es importante conocer elementos conceptuales en el ámbito penitenciario orientado específicamente al personal que ejerce una profesión o ocupación. De igual forma, la promoción de la salud y prevención de las enfermedades en entornos laborales y derechos y deberes frente al empleador de conformidad con la normativa vigente, con el propósito de ejercer medidas tendientes a mantener el control de los factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos, químicos o psicosociales, entre otros, logrando prevención de impacto nocivo y asegurando que los procedimientos no atenten contra la salud y la seguridad de los trabajadores de la salud. Pacientes, también incluye visitantes y por supuesto el medio ambiente. Después de haber hecho esta presentación, los invito a que vean este video donde se hace una resumen de lo que es la parte de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito penitenciario. Hablemos de seguridad y salud, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como un instrumento para la protección de la salud de los trabajadores. El objetivo de implementar todo el tema de seguridad y salud en el trabajo es que el trabajador pueda generar una conciencia de ambiente seguro y pueda aplicar todas las técnicas y todas las normas, todas las herramientas que se les entregan para poder mantener un autocuidado y una protección directamente con la prevención de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional. Dentro de esas actividades es importante que nosotros identifiquemos que el trabajador tiene derecho a su trabajo, por supuesto, y a las condiciones dignas y seguras, a la capacidad para estimar un riesgo ocupacional y a conocer los procedimientos que debe implementar en el caso de que se presente un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. El gobierno nacional ha establecido que el empleador o contratante, con el apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales, ARL, debe diseñar y desarrollar un sistema de gestión como una herramienta de mejora continua que permite identificar, evaluar e intervenir las condiciones de salud y de trabajo que puedan generar tanto incidentes como accidentes y enfermedades, por causa o con ocasión del trabajo, que es la definición que encontramos en el artículo 3 de la ley 1562 del 2012. Y también encontramos puntualizado este término en el decreto único reglamentario 1072 del 2015. Los trabajadores de la salud específicamente, que prestan servicio en la población privada de la libertad, al momento de ser vinculados laboralmente tienen derechos constitucionales establecidos para que su salud y su vida sean protegidos como una obligación de su empleador o entidad contratante. Los empleadores o entidades contratantes deben cumplir con las obligaciones a través de dos instrumentos. El primero es asegurar a todos los trabajadores a la ARL, Administradora de Riesgos Laborales. Esta afiliación se tiene que hacer 24 horas antes del ingreso de ese trabajador a su lugar de laboral y debe garantizar la protección de los trabajadores a través del diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Y recordemos que pues para que una persona sea afiliada a la ARL, que repito se tiene que hacer 24 horas antes de que el trabajador empiece a trabajar, no se puede afiliar el mismo día. Si yo entro un 20, no me pueden afiliar el 20, debieron haberme afiliado a ARL desde el 19. Y para poder estar afiliado a ARL, yo debo estar afiliado a Seguridad Social, es decir, a salud y a pensión.
Considerando que los establecimientos de reclusión de orden nacional, específicamente las unidades primarias de atención intramural, ingresan trabajadores que van a prestar servicios de salud a la población privada de la libertad a través de diversas formas de vinculación laboral, como trabajadores de planta, algunos contratistas, otros con prestaciones de servicio, cuyos servicios se realizan bajo criterios de voluntariado y solidaridad, o estudiante en condición de práctica. Existe en el sistema penitenciario dos instancias de responsabilidad para garantizar la protección de la salud. La primera instancia es a cargo del empleador contratante de la entidad, a través de la cual se vincula el personal del sector salud que ingresa a las unidades de primarias de atención intramural, es decir, se vincula a todo el sistema de seguridad social en salud. Y la segunda instancia son las que realiza el INPEC y la USPEC como responsabilidades de los establecimientos de orden de reclusión y las unidades primarias de atención intramural. Existan condiciones de trabajo dignas que no generen riesgo que conlleven a la ocurrencia de accidente o enfermedad laboral, es decir, deben garantizar a través de la implementación de ese sistema de gestión que se hayan identificado todos los peligros y riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores y existan medidas o protocolos de seguridad que se tengan que seguir para que esos eventos no vayan a ocurrir. Dentro de los instrumentos de protección encontramos que al ingreso a los establecimientos de reclusión de algún trabajador de la salud, las entidades contratantes o el empleador debe vincularlo a su ARL, ya lo dijimos, pero tiene que estar anteriormente afiliado a salud y a pensión, que debe hacérsele una inducción y que se le debe hacer una capacitación y protección de la salud establecidas dentro del sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo. El INPEC, para admitir su ingreso a las instalaciones, debe verificar que estas dos condiciones se hayan cumplido y se mantengan durante todo el periodo de permanencia del trabajo en el establecimiento de reclusión. Entonces tiene que estar, se verifica que esté afiliado a ARL con las condiciones que ya mencionamos anteriormente y que se le haga una inducción, sobre todo qué hacer en caso de que ocurra una emergencia, cuáles son las vías de acceso para hacer una evacuación exitosa, hacer una capacitación, sobre todo en el caso si se le entregan elementos de protección personal y los peligros a los cuales va a estar expuestos durante su jornada laboral. También se le debe garantizar la afiliación a ARL, dependiendo ya del tipo de vinculación que haya tenido ese trabajador. Si cuando es por prestación de servicio, pues ellos mismos tienen que hacer el pago de su ARL, la vinculación, y se tienen que afiliar a la ARL a la cual el establecimiento de reclusión se encuentra afiliado. Se debe explicar no solamente los riesgos biológicos a los cuales esté expuesto, sino todos los tipos de riesgos biológicos, todos los tipos de riesgos existentes, químicos, físicos, biomecánicos, psicosociales. En este caso se enfatiza un poco más en los riesgos biológicos, ya que es el riesgo prioritario dirigido a los trabajadores de la salud. Cuáles son sus derechos, sus deberes, toda la parte de limpieza, desinfección, toda la parte de recolección de desechos hospitalarios, etc. Cuando existen ingresos de estudiantes que ingresan a los establecimientos de reclusión con el objeto de prestar algún tipo de servicio, van a ser a estudiantes en cumplimiento de su formación académica proveniente de diferentes instituciones educativas, SENA, universidades. También se les debe garantizar que estén afiliados a una administradora de riesgos laborales, y en el caso de las personas que son voluntarias, lo que se les solicita es que ellos estén afiliados a el sistema de seguridad en salud, es decir, a una EPS. Puede ser que estén afiliados como contribuyentes o en el régimen subsidiado. Dentro de los instrumentos de protección de salud de los trabajadores a cargo del INPEC y del USPEC, encontramos que es una característica importante que tengamos en cuenta todos los tipos de disposiciones por los cuales nos podemos ver envueltos
Entonces es importante que las capacitaciones previas que se hagan para todo el uso de ese tipo de protección sean de manera prioritaria, ya que ellos son los responsables de prever y planificar las condiciones de los sitios de trabajo a los que se van a llegar los trabajadores de salud. Cuando esto no se hace, cuando no hay un buen diseño, una construcción o mantenimiento en las áreas de trabajo, puede conllevar a la ocurrencia pues, de caída de muros, que ya contactos eléctricos inadecuada, contactos eléctricos y caída de muros, que ya se generaría un accidente de trabajo, inadecuada iluminación, que sería un peligro que si no se controla nos podría llevar a un accidente, concentración de vapores igual, o problemas en la ventilación, que son una de las métodos de control que se pueden implementar para corregir todo este tipo de peligros a los que se están expuestos. Asimismo, la parte de la falta de previsión del INPE puede conllevar la presencia de condiciones de trabajo que puedan generar riesgos o peligros al momento de la realización de los procedimientos de salud. Está relacionado con el manejo de los equipos biomédicos, dispositivos y materiales que pueden contener productos químicos, generadores de vapores, humos, gases o material de particulado que puede afectar a los trabajadores. El desarrollo de los procedimientos y protocolos para el control de los riesgos biológicos incluyen las instrucciones y disposiciones de los residuos biosanitarios o biológicos que debe desarrollarse de manera coordinada en el marco de la aplicación del Plan Integral de Gestión Ambiental, que se debe implementar en cada una de las instituciones en coordinación con las entidades prestadoras del servicio de salud. Entonces acá vamos a mirar algunas de las obligaciones que deben tener las administradoras de riesgos de salud con las entidades aseguradoras asociadas. Primero, capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo. Deben mantenerlos actualizados con la normativa. ¿A quién le hacen eso? Las ARL con sus afiliados. Mantenerlos actualizados con la normativa. Deben realizar actividades de fomento de estilos de vida y de trabajo saludable. Va a depender de los perfiles epidemiológicos que se hayan establecido dentro de los establecimientos de reclusión. La formulación de políticas y elaboración de plan anual de trabajo. En realidad la ARL no lo hace, pero sí entrega herramientas para que el establecimiento de reclusión lo pueda elaborar. Ayuda, apoya en todo lo que es la identificación de los peligros, entrega mucho material para que se documente, definición de prioridades e intervención inmediata de control, desarrollo de actividades de promoción y prevención, que también se puede hacer de la mano con la CPS, ayuda mucho en lo que es el apoyo para la conformación de los comités, las brigadas, el COPAS, el Comité de Convivencia Laboral, ayuda en lo que es la formulación de plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Cuando ocurre un accidente de trabajo se puede solicitar que vaya un representante de la ARL para que haga apoyo en la investigación de los accidentes e incidentes. Puede ayudar cuando se realizan las auditorías, que se basa en la medición y la evaluación de la gestión, que se hace una vez al año, y genera recomendaciones del plan de emergencia conforme a la evaluación de los estándares mínimos, que los encontramos en la resolución 0312 del 2019. Bueno, ¿cuáles son los peligros y riesgos presentes en el área de sanidad? Los trabajadores de la salud se enfrentan a riesgos, peligros de que se produzcan accidentes e enfermedades relacionadas con su ocupación. El estrés, el contacto con enfermedades transmisibles, en este caso microorganismos o macroorganismos, la violencia, podrían ser los principales peligros a los que están expuestos. Los trabajadores del servicio de urgencia están sometidos a ellos con mayor frecuencia. Las mujeres representan casi el 80% de la fuerza laboral en el sector salud. Los trabajadores de la salud se enfrentan a una gran variedad de riesgos en el trabajo, entre los cuales se encuentran pinchazos, pero estos no son riesgos, son accidentes, pinchazos, lesiones en la espalda, alergias a látex, violencia y estrés, entre otros. La tasa de lesiones ocupacionales de los trabajadores se ha aumentado en la última década. La caracterización de peligros, evaluación y estimación de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo deberán ser desarrollados por un dirigente ayudado con el compromiso, es decir, se debe asignar una persona que es idónea, que tenga licencia y que pueda hacer la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo dentro del establecimiento de reclusión. Se debe hacer identificación, evaluación, valoración de los peligros y implementación de métodos de control que deberán ser documentados y actualizados.
cada año, cada vez que sucede un accidente de trabajo que sea mortal o un evento catastrófico en la organización, o cuando se presenten cambios en los procesos, instalaciones, máquinas, equipos, aumento del personal, disminución del personal, etcétera. Hablemos un poco de la gestión del riesgo enfocado en el sector salud. Aquí vemos un ejemplo de exposición de riesgo biológico. Entonces acá tenemos que contemplar todos los procesos. Es importante que nosotros podamos identificar procesos, porque de los procesos se derivan las actividades y las tareas, y de las tareas donde nosotros vamos a identificar los peligros a los cuales estamos expuestos. Se deben identificar cuáles son las actividades rutinarias y las no rutinarias, teniendo en cuenta que de las actividades no rutinarias es que se desprende más el porcentaje de accidentes de trabajo. Identificar las actividades internas y externas que realizan dentro de los establecimientos de reclusión, cuáles son el estado de máquinas y equipos y la hoja de vida de esos equipos y el seguimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos. Se debe hacer a todos los centros de trabajo. Todos los empleados, independientemente de su forma de vinculación, deben hacer parte de este tipo de procesos y la implementación de medidas de prevención y de control. Cuando hablamos de riesgos psicosociales, yo que soy evaluadora de riesgos, yo podría decir que es de los peligros que son más complejos en identificar, porque son mucho más fáciles de camuflar. Nosotros podemos reunir un grupo de trabajadores y decirles cómo se sienten, y ellos me van a decir que sí, que se sienten bien, que todo está en orden, que no pasa absolutamente nada. En caso diferente, cuando yo llego y encuentro, por ejemplo, un piso en desnivel, una persona que está todo el tiempo de pie, o más de 8 horas de pie, realizando algún tipo de labor, que son cosas que yo puedo percibir, que yo puedo observar, que yo puedo identificar a simple vista. Pero cuando hablamos de los riesgos psicosociales, esto lleva un tinte un poco más allá, porque depende muy directamente, sí, de mi observación, pero el trabajador puede incluso actuar de forma de que todo esté muy bien, estando las cosas, no estando las cosas en orden. Entonces, nos enfrentamos al estrés, que sería la enfermedad laboral, que en seguridad y salud del trabajo se conoce como síndrome de Burnout, y también se conoce como el síndrome del quemado, y es el agotamiento máximo que le genera a la persona el trabajo por no adoptar medidas y acciones preventivas y correctivas para controlar esos peligros, que son muchos dentro de los ambientes de trabajo. Las afecciones de la salud son de tipo afectivos, emocionales, cognitivos, registradas a través de diversas e importantes investigaciones que se han señalado y que ya se tienen identificadas. La prestación de servicios de salud a personal en condiciones de pobreza, destierro, encerramiento, entre otras, como colectivos especialmente vulnerables, conlleva la presencia del síndrome de Burnout, del que les hablé anteriormente. La interrelación con las personas privadas de la libertad se centra en la problemática que estos tienen, problemas de salud, drogadicción, familiares, etc. Promoción de la salud y prevención de las enfermedades en los entornos laborales. El contratante, el gerente, el director debe efectuar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades, así como el fomento de la salud a través de un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que ya les dije que se puede realizar de la mano con se puede hacer articulaciones con Cruz Roja, se puede hacer articulaciones con Defensa Civil, se puede hacer articulaciones con la EPS para hacer todo este tipo de promoción y prevención. Y es importante hacer la concientización a los trabajadores sobre la bioseguridad, que es una doctrina permanente del comportamiento que incluye a los trabajadores en ambientes hospitalarios para realizar acciones de prevención frente a la exposición de riesgos biológicos constituidos en contaminación y contagio de patógenos y sustancias propias de estos entornos, como virus, bacterias, aerosoles.
Es importante que los trabajadores cumplan con las normas implementadas para proporcionar a pacientes y compañeros de labores una atención en un mínimo riesgo y bioseguridad. Debemos implementar sistemas de precauciones universales, que son medidas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laboral procedentes de agentes biológicos, físicos, químicos, cuando se realizan actividades de atención a pacientes o cuando se manipulan fluidos y tejidos corporales. Y la precaución es estándar de la bioseguridad cuando hablamos de sangre u otros fluidos corporales que se consideran altamente infecciosos. Todas las personas que procedan a tener contacto con muestra de sangre y fluidos corporales, por ejemplo, deben utilizar guantes. Ya es una regla de bioseguridad. Por eso se deben implementar los manuales protocolos de bioseguridad. Se deben implementar todos lo que son los manejos de los residuos hospitalarios con sus respectivas señalizaciones, con su respectiva disposición final, y esto debe estar en conocimiento de los trabajadores. Aquí hay algunos ejemplos o medidas que se deben tomar y que deben estar establecidas dentro de los protocolos de bioseguridad en los establecimientos de reclusión. Por ejemplo, evitar el contacto de la piel con membrana mucosa con sangre y otros líquidos corporales, utilizar siempre los elementos de protección personal. Cuando hablamos nosotros de, por ejemplo, en este caso los guantes que utilizan que los trabajadores de la salud, deben ser guantes antifluidos, deben ser unos guantes antiquímicos que aumenten la protección o la barrera entre el virus y la persona. Se deben utilizar guantes de manera sistémica cuando se maneje el instrumental, los respiradores o las máquinas o las mascarillas, que deben ser N95. Aquí hay un video sobre cómo prevenir las lesiones por pinchazos o agujas, que se los recomiendo que lo vean, porque entre otras cosas la actividad que vamos a realizar trata mucho acerca de un ejemplo muy parecido como este. Se está en riesgo de lesiones cortopunzantes, de agujas, objetos cortopunzantes, sí, y aquí les dan unas orientaciones en caso de, pues, si usted opera con aguja, usted está en riesgo de lesiones cortopunzantes. Si usted elimina agujas, de pronto el personal del aseo también está expuesto a este tipo de riesgos biológicos, etc. ¿Cuáles son los pasos a seguir después de un accidente con objeto o material cortopunzante? Lo primero que tenemos que hacer es lavar con agua y con jabón el lugar donde tuvo el pinchazo, la cortadura. Luego se limpia con agua las salpicaduras que le hayan caído en nariz, boca o piel. Se debe lavar los ojos con agua limpia, solución salina o solución estéril. Se debe notificar el incidente al supervisor, al empleador, al contratante y a su ARL. Deberán informar al trabajador acerca del procedimiento que debe surtir y el formato que debe diligenciar para el reporte de un supuesto accidente, enfermedad laboral. ¿Por qué le llaman supuesto? Porque posterior a este informe o este reporte se hace una investigación de ese accidente y se va a determinar si eso fue un accidente de trabajo o no lo fue. Y se debe buscar atención médica de inmediato. Entonces, miren, una persona se lesionó. Estamos hablando acá que se debe medir, por supuesto, el grado de urgencia. Porque si yo me pinché, yo puedo ir, si es algo que tiene que tener una revisión médica, porque hay un reporte, porque fue un accidente de trabajo, pero si yo me pinché, yo tengo el tiempo, hay espera que yo me lave, me limpie, me lave los ojos, en caso de que hubo una salpicadura, llame, haga el reporte, miren, hagan el reporte, me voy para urgencias porque me acabo de pinchar, y te diriges. Pero si es algo que es urgente, que no da tiempo de llamar a hacer reporte, no hay nada. ¿Qué dice la ley 1562? Que quien determina en primera instancia si fue un accidente de trabajo o no fue un accidente de trabajo es el médico quien recibe el accidente. Entonces lo que hay que hacer en caso de que hay una persona que esté inconsciente, que hay hemorragia, los signos de urgencia se presentan, esa persona se debe trasladar inmediatamente al centro asistencial. Tengo que hacer, pero no lo puedo trasladar si no hago el reporte. No,
sí lo puede trasladar. Y cuando ingresan deben decir en facturación que fue un accidente de trabajo, y ellos mismos, la IPS se debe comunicar con su ARL para que sea la ARL quien empiece a pagar, a, a, a suplir todas las prestaciones, tanto asistenciales como económicas, de ese accidentado. Entonces, si el médico, quien recibe el accidentado en la hipercrisis coloca, era un trabajador que se encontraba realizando su actividad laboral, inmediatamente se considera accidente de trabajo, y quien empieza a pagar es la ARL. ¿Qué pasa posterior? Se descubrió que no fue un accidente de trabajo por X o Y razón, entonces el trabajador lleva 15 días hospitalizado, entonces la ARL lleva 15 días pagando la IPS eso, entonces de ahí la ARL le dice, mire, llamo a la EPS de ese trabajador, le digo, mire, yo llevo 15 días pagándole a ese trabajador en capacidad y toda la parte así, todas las prestaciones asistenciales, pero aquí tengo un reporte donde dice que no fue un accidente de trabajo. A partir de ahí empieza a pagarle a la IPS, la EPS, que es como el modelo como se está implementado desde la ley 100 del 93, y la EPS empieza a pagarle a la IPS a partir de ese momento, y lo que la ARL se gastó en esos 15 días con ese trabajador, por poner un ejemplo, la EPS debe devolvérselo en dinero. Entonces, ¿eso qué hace? Que se le garantiza la prestación del servicio a ese trabajador mientras se recupera. No hay que decir, no, yo no pago porque no sé si hay un accidente de trabajo, yo no pago. No, se le debe garantizar. Y posteriormente se puede cambiar el concepto. ¿Listo? Entonces, la idea es esa. ¿Cómo reportar el accidente de trabajo? Entonces, el accidente debe reportarse al jefe inmediato o al grupo de salud ocupacional dentro de las primeras 72 horas después de que se presentó, mediante el diligenciamiento del formulario único de reporte de accidente de trabajo, FURAD. Y cuando es el de enfermedad laboral se llama FUREL. El accidente debe ser documentado en el formato establecido y adjuntar la historia clínica del trabajador, el registro de posición, fecha, tipo de actividad que se está realizando en el área afectada. Debe realizarse la respectiva evaluación para restablecer el procedimiento a seguir. ¿Y qué pasa cuando el trabajador no pudo o la empresa no realizó el reporte dentro de las 72 horas siguientes al evento? Pues se hace un reporte de manera extemporánea y no pasa nada. ¿Y qué pasa cuando la empresa no lo hizo ni dentro de las primeras 72 horas ni de manera extemporánea? El mismo trabajador, una vez salga, lo puede realizar. Pues el mismo puede hacer, llamar a su ARL y hacer su reporte. Bueno, ¿qué son los residuos hospitalarios? Es muy importante que tengamos en cuenta que conozcamos cuáles son esos residuos a los cuales estamos manipulando, cómo debe ser su organización dentro de los establecimientos de reclusión y cómo debe ser su disposición final, sobre todo muy importante. Entonces, un residuo hospitalario son aquellas sustancias, materiales, subproductos sólidos, líquidos, gaseosos, que son el resultado de una actividad ejercida por el generador. ¿Quién es el generador? Pues nosotros, en este caso, los trabajadores de salud, que se define como la persona natural o jurídica que procede de residuos hospitalarios relacionados con la presencia de la prestación de un servicio de salud. Todos los trabajadores de la salud que ingresan a la prestación de servicio en un establecimiento de reclusión deben recibir capacitación acerca de los procedimientos definidos. Esto debe estar establecido en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y que debe estar de la mano con un plan de gestión integral de residuos generados en la atención de salud. ¿A cargo de quién? Responsable, el prestador del servicio de salud, que deberá encontrarse articulado con el plan de gestión ambiental. Entonces miren que ya estamos hablando de 3 sistemas. En concordancia con el decreto 351 del 2014 se señalan, entre otros deberes del generador de residuos de atención en salud, que ellos son los responsables por las gestiones de los residuos peligrosos generados en dicha actividad, que deberán declarar los residuos peligrosos que se generen, porque eso genera un costo dependiendo del color de la bolsa, que se debe elaborar un plan de gestión de residuos como instrumento de gestión diseñado e implementado por los generadores, por los directores, por los responsables de la empresa,
y que debe haber una clasificación adecuada de esos residuos dependiendo de lo que diga la normativa que recientemente la acaban de actualizar, y basada en esa normativa yo voy a hacer la clasificación de esos residuos hospitalarios. ¿Cómo se puede controlar el estrés en el lugar de trabajo? La manera más eficaz de reducir el estrés ocupacional es eliminando las causas. ¿Cuáles son las causas? Los peligros, mediante el rediseño de funciones laborales o cambios en la organización. Esto también se aplica en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando se afirma que el volumen de trabajo esté conforme a las capacidades de los recursos de los trabajadores, que se definan públicamente los roles y las responsabilidades de los trabajadores, que se den oportunidades a los trabajadores de informar las decisiones y acciones que inquieten en sus actividades, que haya una muy buena comunicación en el entorno laboral, que se brinden oportunidades de crecimiento profesional y posibilidades de trabajo en el futuro, sobre todo estabilidad laboral, que es bastante complejo de encontrar, suministrar oportunidades para la interacción social entre los trabajadores. Otros mecanismos que implementa la seguridad y salud en el trabajo son la implementación de los comités de convivencia laboral, que son los que van a tomar los casos cuando hay peleas, rencillas, dificultades dentro de la comunicación de los trabajadores. Quien primero tiene que tomar esas acciones o esas situaciones es el comité de convivencia. También se debe conformar un grupo de bienestar. Este grupo de bienestar está encaminado al mejoramiento del clima organizacional y es el que se va a encargar de organizar integraciones, reuniones, actividades lúdicas que permitan que se haya una mejora en la comunicación efectiva, en el trabajo en equipo, etc. Y esta es la ley 1010 del 2006, que previene y protege a los trabajadores en el caso de que se presente algún tipo de acción que lleve al acoso laboral. Recomendaciones de seguridad en los establecimientos penitenciarios. Entonces, los trabajadores de la salud que se encuentren en establecimientos penitenciarios deben tener mucha atención, ya que los peligros son un poquitico más dirigidos o enfocados, y deben estar muy atentos en el caso de que se presenten algunas acciones o actos, por ejemplo, como amenazas. Deben comunicarlo, informarlo inmediatamente, agresiones físicas o atracos incluso dentro del mismo centro penitenciario. Se les da algunas recomendaciones de seguridad: adoptar una actitud tranquila y bondadosa, por supuesto, la acción, nuestro comportamiento deja mucho que decir. Es importante no responder a las amenazas con amenazas, sino de una manera asertiva, saber cómo nos dirigimos hacia el resto de personas sin actuar de una forma despótica o con órdenes, reconocer el sentimiento de las personas, entender con cuál es el material que estamos laborando en ese momento, que son situaciones muy difíciles, son situaciones muy dramáticas, y tenemos que aprender a ser muy asertivos y empáticos en este tipo de empresas. Y evite cualquier conducta que pudiera interpretarse como agresiva. Entonces, el lenguaje corporal, así como el lenguaje verbal, es muy importante dentro de estos establecimientos penitenciarios. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la temática para esta primera unidad, sobre todo el enfoque en toda la parte que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Cualquier cosa, pues ustedes me pueden preguntar si tienen alguna duda o inquietud acerca de lo que es el artículo 3 y el artículo 4 de la ley 1562, donde estamos hablando de accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Con gusto yo los puedo dirigir en esa parte. Entonces, acá miramos las actividades de la unidad número 3. Nos vamos acá nuevamente a territorio y buscamos acá, vámonos para la guía. A ver, que la guía nos tiene una actividad bastante interesante, muy relacionada con la temática que acabamos de ver hoy.
Entonces, en la unidad número 3 vamos a establecer la importancia del trabajo en ambientes seguros y protegidos en la construcción de la dignidad del ser humano y en los procesos de rehabilitación de las personas privadas de la libertad. Entonces, ¿qué nos dicen? Acá, ¿cuál es la evidencia? Tenemos que realizar una presentación. Una presentación en formato PowerPoint. Debemos construir una presentación que indique las acciones de prevención que deben utilizar en la exposición de un riesgo biológico. Y nos presentan un caso de Lucía Beltrán, que es una mujer de 35 años que sufre un accidente de trabajo. Entonces, aquí nos explican cuándo, cómo, qué estaba haciendo Lucía, qué tipo de accidente ella presentó y todo. Entonces, en base a todo lo que le pasó a Lucía, acá en todo esto hay unas preguntas. Estas preguntas usted debe responderlas y debe elaborar una presentación donde debe identificar como tema central una búsqueda de conductas básicas en bioseguridad. Entonces, si Lucía hubiese realizado todos los protocolos o los pasos o las acciones de bioseguridad adecuadas, muy posiblemente ella no hubiese sufrido ese accidente de trabajo. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué no faltaba? ¿Qué no había en la institución? Y por lo cual ella tuvo que realizar una acción, digamos, secundaria. Entonces vamos a identificar las conductas básicas que se deben tener los trabajadores de salud en las buenas prácticas de bioseguridad, registrar acciones de bioseguridad que protejan la salud de los trabajadores y de la población privada de la libertad. Entonces, debe presentar entre 10 a 15 diapositivas, debe tener una portada, una introducción, debe enfocarse en las preguntas ABC que nos plantea la guía, acciones y oportunidades de mejora, que está propuesto en la pregunta E, conclusiones y por supuesto, muy importante, las referencias bibliográficas. Entonces, para la entrega la puede hacer en PowerPoint, Prezi, cualquiera, pero debe ser una presentación. Cuando ya usted tenga esta presentación elaborada, ya usted haya analizado muy bien el caso de Lucía, usted se va a dirigir acá donde dice actividad de aprendizaje 3, le va a dar clic acá y luego se va a dar clic aquí donde dice evidencias y va a adjuntar su evidencia. Listo, aprendices, no sé si es todas las actividades que deben realizar para esta unidad. Les deseo todos los éxitos del mundo y que puedan implementar todo este material de formación, todo este conocimiento, todos esos conceptos en sus lugares de trabajo. Muchas bendiciones y muchos éxitos. Que estén muy bien.